Juan miró fijamente la tumba recién cavada. Su madre, Mónica, descendía hacia la fría y oscura tierra. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la lluvia. Se había ido. Demasiado pronto, demasiado repentino. Juan sintió un nudo de inquietud en el estómago. Mónica era vibrante, llena de vida. Su muerte, un supuesto ataque al corazón, no tenía sentido. Las palabras del médico resonaban en sus oídos. Causas naturales. Pero algo no encajaba. Algo iba muy mal. Juan recordaba el amor de su madre, su suave tacto, la forma en que siempre sabía cuando algo le preocupaba. Su muerte dejó un enorme vacío en su vida. Un vacío lleno de una escalofriante sospecha que no podía ignorar. Le debía la verdad. Los días se convirtieron en semanas. El dolor seguía ahí, pero la duda se hacía más fuerte. Mónica merecía justicia, si realmente se trataba de algo más que un ataque al corazón. Juan recordó una discusión entre Mónica y su padre, Roberto, unas semanas antes de su muerte. Su relación había sido tensa, llena de susurros y silencios incómodos. Juan recordaba haber visto a Roberto con otra mujer, una escalofriante confirmación de sus sospechas. ¿Habría ido a más la infidelidad de su padre? ¿Fue la muerte de su madre realmente natural? ¿O había algo más siniestro en juego? La idea le carcomía, un picor persistente que no podía rascar. Tenía que saberlo, por su madre, por él mismo. Decidido, Juan decidió exhumar la tumba de su madre. Sabía que era una posibilidad remota, pero era la única que tenía. La noche era oscura, la única luz provenía de un farol parpadeante. Juan sentía la fría y húmeda tierra bajo sus dedos mientras cavaba. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un redoble de culpabilidad y determinación. Desenterrar a su propia madre le parecía mal, pero la necesidad de la verdad superaba el miedo. Horas más tarde, el ataúd era visible. Las manos de Juan temblaban mientras lo abría. El hedor a putrefacción llenaba el aire, pero fue lo que vio dentro lo que le heló la sangre. Una lente de cámara le devolvía la mirada, entre las flores. No estaba allí antes. De repente, unas luces cegadoras atravesaron la oscuridad. Las sirenas de la policía sonaban a lo lejos, cada vez más cerca. Alguien les había avisado. Juan sintió una oleada de pánico. ¿Le habían pillado? ¿Era el final? La policía estaba furiosa. Profanar una tumba era un delito grave. Juan, con la ropa manchada de tierra y sudor, se mantuvo desafiante. Explicó sus sospechas, con la voz temblorosa por la emoción. Les habló de la cámara, de la discusión, de la otra mujer. Los agentes escucharon, con el escepticismo grabado en sus rostros. Pero la desesperación de Juan, el dolor en sus ojos, les hizo dudar. Accedieron a revisar las imágenes de la cámara. Era una posibilidad remota, pero era la única esperanza de Juan. Los días se convirtieron en una espera agonizante. Juan apenas dormía, atormentado por la imagen del rostro sin vida de su madre y el frío e inmóvil ojo de la cámara. Se aferraba al rayo de esperanza que ofrecían las imágenes de la cámara, rezando por un milagro. La llamada telefónica llegó una noche. La policía. Habían encontrado algo. Juan corrió a la comisaría con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El agente le condujo a una habitación. Un monitor reproducía imágenes granuladas de la cámara. La imagen parpadeó, revelando el interior del ataúd. Entonces, una exclamación. Una mano que se alzaba, empujando la tapa del ataúd. Juan dejó de respirar. La mano era de su madre. Mónica estaba viva. El alivio le invadió, una oleada de alegría e incredulidad. Su madre no estaba muerta. La policía, conmocionada por el descubrimiento, inició una investigación inmediata. Las sospechas de Juan se confirmaron. Habían drogado a Mónica, fingiendo su muerte. Pero, ¿quién haría algo así? La respuesta llegó como un escalofriante susurro: su propio padre. Las pruebas eran condenatorias. Cada pieza meticulosamente recogida pintaba un sombrío cuadro de traición y codicia. Roberto, cegado por su aventura y movido por una codicia insaciable, había ideado un plan despiadado para deshacerse de Mónica y heredar su vasta fortuna. Cada uno de sus movimientos estaba calculado, cada paso formaba parte de su siniestro plan. La drogó, haciendo que pareciera un ataque al corazón. La escena estaba montada a la perfección, con un frasco de pastillas vacío estratégicamente colocado cerca de la cama para despistar a los investigadores. La otra mujer, su cómplice en la trama, le ayudó a montarlo todo.
Juntos tejieron una red de engaños, cada acción cuidadosamente planeada para evitar sospechas. Juan observaba incrédulo cómo arrestaban a su padre, con el rostro pálido y demacrado. La conmoción de ver a su padre esposado era abrumadora, un momento que quedaría grabado en su memoria para siempre. El hombre que se suponía que debía protegerle, que debía quererle a él y a su madre, les había traicionado de la forma más atroz imaginable. La sensación de traición era profunda, dejando cicatrices que nunca sanarían del todo. El peso de la traición de su padre fue un golpe demoledor. Roberto lo confesó todo, con la voz desprovista de remordimiento. Cada palabra que pronunciaba era como una daga en el corazón de Juan. Su voz, carente de remordimientos, le produjo escalofríos a Juan. La frialdad en los ojos de su padre era algo que nunca había visto antes, un marcado contraste con el hombre que creía conocer. Había planeado comenzar una nueva vida, dejando atrás a su familia y su pasado. La idea de abandonarlo todo para empezar de cero era una prueba de su egoísmo y falta de conciencia. Pero Juan, impulsado por el amor y la sed de justicia, había hecho fracasar su enfermizo plan. Su determinación de que se hiciera justicia era inquebrantable, un faro de esperanza en medio de la oscuridad. El juicio fue un frenesí mediático, con todos los principales medios de comunicación cubriendo el sensacional caso. La historia de un hijo que desenterró la muerte fingida de su madre cautivó a la nación, atrayendo a los espectadores con cada impactante revelación. Juan, en el centro de atención, se mantuvo estoico, centrado únicamente en la justicia para su madre. Se había convertido en un símbolo de resistencia y determinación. Visitaba a Mónica con regularidad, su recuperación era lenta pero constante. Cada visita era un recordatorio de la fuerza y el coraje que había demostrado frente a una traición inimaginable. Roberto, enfrentándose a una montaña de pruebas y a su propia confesión, fue declarado culpable. El juicio había puesto al descubierto su engaño y crueldad a la vista de todos. La sala del juzgado estalló en vítores al leerse la sentencia: cadena perpetua. Fue un momento de triunfo para la justicia, una victoria para la verdad. La justicia había prevalecido, pero a un alto precio. El coste emocional para Juan y su familia fue inconmensurable. La familia de Juan, destrozada por la traición y el engaño, nunca volvería a ser la misma. Las cicatrices dejadas por las acciones de Roberto eran profundas, afectando a todos los aspectos de sus vidas. A pesar del alivio por la supervivencia de su madre, una parte de Juan seguía de duelo. El hombre al que una vez llamó padre era ahora un extraño, un villano en la saga familiar. El padre que conocía, el hombre que le enseñó a montar en bicicleta y a lanzar una pelota de béisbol, se había ido. Esos preciados recuerdos estaban ahora contaminados por la oscuridad de la traición. En su lugar había un extraño, un monstruo que había intentado enterrar viva a su propia esposa. La revelación había alterado para siempre la percepción de Juan de su pasado y su futuro. La vida siguió adelante, aunque lentamente. Los días parecían alargarse interminablemente, cada momento un recordatorio de la fragilidad de su existencia. Sin embargo, en la quietud del amanecer, había una tranquila resistencia, una promesa de nuevos comienzos. Juan se centró en la recuperación de su madre, su vínculo más fuerte que nunca. Cada sonrisa, cada mirada compartida, era un testimonio de su amor inquebrantable. Encontraban consuelo en la presencia del otro, un santuario del caos que una vez había envuelto sus vidas. El trauma de aquella noche les unió de una forma que ninguno de los dos podría haber imaginado. Fue una noche que destrozó su mundo, pero también una que forjó una conexión inquebrantable. Se aferraron el uno al otro, encontrando fuerza en su dolor compartido. Reconstruyeron sus vidas, ladrillo a ladrillo, con dolor. El espectro de la traición de Roberto se desvanecía con cada día que pasaba. Cada nuevo amanecer traía consigo una sensación de esperanza, una oportunidad de empezar de nuevo. La ciudad, que una vez fue el telón de fondo de su dolor, ahora simbolizaba su resistencia. Mónica, eternamente agradecida por el inquebrantable amor y determinación de su hijo, apreciaba cada momento. Veía en él un reflejo de su propia fuerza, un faro de esperanza que la guió a través de los momentos más oscuros. Su viaje estaba lejos de terminar, pero juntos lo afrontaban con valentía. Hablaban abiertamente del pasado, reconociendo el dolor pero negándose a dejar que les definiera. Sus conversaciones estaban llenas de honestidad y vulnerabilidad, un testimonio de su crecimiento. Hojeaban viejos álbumes de fotos, cada imagen un recordatorio de su resistencia y amor.
La cámara, un escalofriante recordatorio de su terrible experiencia, se convirtió en un símbolo de su resistencia. Era una reliquia de un pasado que nunca podrían olvidar, pero también un testimonio de su supervivencia. La guardaron como un recordatorio de su fuerza y del viaje que habían soportado. Juan aprendió una valiosa lección. El amor y la verdad, por muy enterrados que estén, siempre encuentran la forma de salir a la superficie. Encontró consuelo en los libros, en la sabiduría de quienes habían recorrido caminos similares. El horizonte, con su promesa de un nuevo día, se convirtió en un símbolo de su viaje. Abrazó el futuro, llevando el peso de su experiencia con una fuerza recién descubierta. Cada paso que daba era un testimonio de su resistencia, una promesa a sí mismo y a su madre de que no se dejarían definir por su pasado. Su determinación era inquebrantable, su espíritu intacto. Su madre estaba viva, y se tenían el uno al otro. En los momentos de tranquilidad encontraban la paz. En las risas y las lágrimas encontraban la curación. Su vínculo, forjado en el crisol de su experiencia compartida, era inquebrantable. Al final, eso era todo lo que importaba. El mundo que les rodeaba seguía cambiando, pero su amor permanecía constante. Mientras el sol se ponía en el horizonte,